Muy bien, vamos a terminar este curso con la estructura interna del poema de Nancy Morejon, Mujer Negra. Muy bien, y vamos a empezar a analizar la primera estrofa, que es un poco larga. Vamos a ver la primera estrofa. Muy bien. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Todavía, en la realidad, todavía huelo la espuma. Atentos, aquí hay una sinestesia. ¿Queda claro? Huelo, que es de oler, con la espuma. La espuma es más bien o tacto o vista. Luego hay una mezcla de los sentidos. Luego esto se llama sinestesia. ¿Queda claro? Luego todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Aquí, ¿qué me está indicando? La idea de los esclavos que venían de las costas africanas y que atravesaban todo el mar Atlántico. ¿Queda claro? Y esa es la idea. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla. Luego sí que recuerdo la espuma del mar que me hicieron atravesar, pero la noche no puedo recordarla. Ni el mismo océano podría recordarla. El océano podría recordarla, aquí que hay una personificación. ¿Queda claro? Personificación. ¿De qué? Del océano, que recuerda, pero en este caso ni el mismo océano podría recordarla. Muy bien. Entonces, por una parte sí que recuerda la espuma del mar que me hicieron atravesar, pero no recuerda la noche, ni el mismo. Luego entonces aquí también hay además una hipérbole, con la idea del mar como exageración, océano, ni el mismo mar, el mismo océano podría recordarlo, pero no olvido el primer alcatraz que divisé, pero no olvido el primer alcatraz. ¿Qué es alcatraz? Es un pájaro, es un pelícano. ¿Queda claro? Que se ve a las costas al llegar, como las gaviotas, el alcatraz que divisé. Luego no olvido el alcatraz que divisé. Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. Muy bien. Aquí, además, ve la visión de altas las nubes, es decir, la idea de las nubes altas. Luego aquí que hay un hipérbaton, porque sería las nubes altas, como inocentes testigos presenciales. Aquí hay una personificación. ¿Por qué hay una personificación? Porque las nubes son inocentes testigos, son los que testifican. ¿Queda claro? Que la experiencia que tuvo cuando vinieron los antepasados, ¿queda claro?, a las costas. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Mi costa perdida se refiere al lugar de África de donde salían los barcos con los esclavos. Ni mi lengua ancestral, la lengua africana de la que procedían los esclavos. Me dejaron aquí y aquí he vivido. La idea de que recuerda un poco la historia al principio de los esclavos que llegaban a Cuba, y me dejaron aquí. Aquí se refiere a la isla. Y aquí he vivido. ¿Queda claro? Me trajeron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí hay un símil, obviamente aquí hay un símil, una comparación, trabajé como una bestia. Esa idea de la esclavitud, queda claro, los esclavos que los llevaban a Cuba para trabajar en la caña de azúcar, queda claro. Luego trabajé como una bestia, los trataban como animales. Tremendo, ¿no? Aquí volví a nacer. Muy bien, atentos a esto, a esta idea. Obviamente, ya, ¿cómo diríamos? Es como la idea del inmigrante que se traslada, sale de su país y viene a otro país, y en ese país es donde hace su vida, porque vuelve a vivir ahí, vuelve a nacer. ¿Queda claro? Deja atrás todo lo pasado y ya no tiene vuelta atrás, y entonces aquí en esta tierra he vuelto a nacer. Muy bien.
pero sin olvidar el pasado. ¿Queda claro? Aquí volví a nacer, a cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Epopeya mandinga. Epopeya significa, obviamente es una estructura literaria donde se ensalza la figura de un héroe o de un pueblo. En este caso la epopeya mandinga se refiere a obviamente la epopeya de los esclavos. Mandinga se refiere a una raza africana, ¿queda claro? Intenté recurrir, es decir, intentó en su pensamiento, vuelve a recordar el trayecto que hicieron sus antepasados a las costas americanas, cubanas, hispanoamericanas, y recurre a esa epopeya mandinga. Muy bien. Vamos a seguir la siguiente estrofa. Y esto es muy interesante. Empieza el verso con una expresión: me rebelé ante esa situación de esclavitud, me rebelé. ¿Queda claro? Me rebelé. Lo pone en pasado, obviamente un pretérito pasado. Me rebelé. Su merced me compró, y vuelve a recordar ante esa actitud de los conquistadores. Me rebelé. Su merced se refiere al amo, al que la tenía en propiedad. Me compró en una plaza. Acuérdense que los esclavos llegaban, los ponían en una plaza y entonces los amos, los que tenían dinero, los compraban los esclavos como si fueran animales. ¿Queda claro? ¿Qué hizo en esa casa? Bordé la casaca de su merced, de su amo. Y además de eso, ¿qué? Propiamente tremendo, su amo abusó de ella. Tuvo relaciones sexuales con ella y de ahí un hijo macho le parí. Un hijo macho le parí. Luego, tremendo, porque los dueños tenían posesión sobre los esclavos para todo, hasta abusar de las mujeres sexualmente. Y de ahí un hijo macho le parí. Muy bien. Mi hijo no tuvo nombre. Tremendo. Esto es tremendo. Está indicando, por eso se rebela contra todo eso. Es decir, no le puso ni el nombre ni el apellido de su amo, porque eran tratados como animales. ¿Queda claro? Y su merced, pero lo curioso es que su merced, su amo, murió a manos de un impecable lord inglés. Muy interesante. Esto recuerda la lucha hispano-americana, la lucha entre los españoles y los americanos por la conquista de Cuba. Queda claro, en 1898 España pierde a Cuba en la guerra hispanoamericana. Y de ahí que está refiriéndose, supongo, su merced se refiere a un hispano, a un español, a un conquistador, que en la guerra muere a manos de un lord inglés, a manos de un americano del norte. Muy bien, seguimos. Anduve, me rebelé ante todo eso, pero también anduve con la acción de ponerse en camino, es decir, no quedarse parado. Anduve. ¿Y qué dice con esta acción? Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azote. Es la tierra donde llegué, donde padecí sufrimiento total. Me pegaron, me azotaron, como a todos los de mi raza. ¿Queda claro? Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bogué significa remé a lo largo de todos sus ríos. Por eso la idea de andar, pero no solo de andar, sino también de ir por los ríos. ¿Queda claro? Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Tremenda expresión. Es decir, a los esclavos los tenían para sembrar, para recolectar, pero nada de lo que se conseguía iba de vuelta a ellos. Es decir, iba a los amos. Luego las cosechas no comí. Todo lo que recolectaba era para los amos lo vendían y ellos simplemente, es decir, de eso no sacaban ningún provecho. ¿Queda claro? Por casa tuve un barracón.
Otra experiencia tremenda. Los esclavos eran hacinados en barracones sin ninguna higiene, es decir, no tenían, obviamente como hoy, baños, es decir, tenían que hacer sus necesidades fuera en el exterior, luego tremendo, luego, y además todos allí hacinados, es decir, hombres, mujeres, no había ninguna intimidad. Luego tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo, es decir, y ni siquiera estas casas que les proporcionaban, estos barracones, les proporcionaban los amos, es decir, que los mismos esclavos se las tenían que edificar con las piedras, ¿queda claro? Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales, pero a pesar de todo esto, y aquí hay una metáfora, canté al compás de los pájaros nacionales, obviamente también hay una personificación, canté al compás de los pájaros nacionales, es decir, me sentía parte de esa nación, a pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que pasé, a pesar de todo eso, me sentí, canté al compás de los pájaros nacionales, me sentí parte de esa tierra. ¿Queda claro? Muy bien. Seguimos la siguiente estrofa. Me sublevé, no solo me rebelé, anduve para luchar, me sublevé. Muy bien, me rebelé y me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros. Tremendo esto. Toqué la sangre húmeda, que me está indicando la idea de la muerte. Bien, y huesos podridos. Tremenda expresión. De muchos otros, es decir, de muchos de sus antepasados y de muchos de sus colegas que estaban con él, que murieron tremendamente, es decir, murieron en esclavos y sin tener ninguna libertad. Muy bien. Traídos a ella, obviamente traídos a esta tierra. Muy bien. O no, igual que yo. Es decir, la idea es de que estos que murieron como esclavos pasaron por la misma experiencia que la voz poética. Bien. Ya, obviamente, cuando llegaron a Cuba, a los esclavos, obviamente, ya nunca más imaginé el camino a Guinea, es decir, el camino de vuelta. ¿Por qué? Porque ya canté la canción de los pájaros nacionales, queda claro, ya me sentí parte de esta tierra. Luego nunca más imaginé el camino de regreso. Y además se pregunta, y con la idea una pregunta retórica, ¿y estos esclavos de dónde venían? ¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar? ¿A Cabo Verde? ¿Por qué pone la poetisa estos nombres? Se refiere a diversos países, zonas de África, a las cuales no se sabe exactamente de dónde venían los esclavos. Los metían en los barcos, sobre todo en la zona de la costa dorada, o costa de Oro, que es la zona de la costa africana, y entonces los metían en los barcos traídos de distintas regiones como Guinea, como Madagascar, Benín y Cabo Verde, los colocaban todos y los traían hacinados en los barcos. Por lo tanto, se pregunta de dónde vienen, porque no se sabe exactamente de qué lugar. Muy bien, pero no había retorno. Trabajé mucho más y fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Es decir, aquí construí mi mundo. Es decir, ya no había retorno hacia atrás, por lo tanto, en ese país tuvo que construir su futuro. Queda claro, por eso pone construir mi mundo. Y construir estos cantos milenarios y mi esperanza, es decir, la lucha por una mejor vida. Muy bien, lo dejamos ahí para analizar el final de este poema.